Para analizar la medida de fuerza contra el gobierno de Rajoy están nuestros compañeros en el estudio, Telma Luzani y Raúl de la Torre. Exactamente, Claudia. Bueno, estamos con Telma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Buen día. Y estamos con una comunicación telefónica con España justamente para conocer los detalles, cómo está transcurriendo esta huelga general, la primera contra el gobierno de Mariano Rajoy. Estamos comunicados con Paco Naranjo. Él es el vocero de Comisiones Obreras, una de las centrales que ha convocado al paro. Paco Naranjo, desde Buenos Aires te estamos saludando, Telma Luzani y Raúl de la Torre. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy bien, un poco cansado, con la voz un poco partida, pero muy bien, muy contento porque está resultando una huelga con un seguimiento masivo. En el caso concreto de Madrid, lo hemos cifrado entre un 75 y un 80% de los trabajadores madrileños que pueden realizar el paro, ya que muchos de los servicios esenciales, servicios mínimos de la Comunidad de Madrid, como son los transportes, son otra serie de tal, pues están cogidos por una serie de servicios mínimos que en la mayoría de los casos están negociados, a excepción, por ejemplo, de la radiotelevisión pública madrileña, que no hubo acuerdo de mínimos y está en negro desde ayer a las 24 horas. ¿Cuáles son los sectores que justamente están más implicados con esta huelga? Yo creo que es una de las huelgas que más unanimidad produce, porque en la mayoría de las huelgas, y llevamos 8 en democracia, han sido por 1 o 2 puntos fundamentales, que si la reducción de las pensiones, que si el contrato de empleo juvenil, etcétera. En esta ocasión es un ataque tan exagerado a las normas laborales de España que retrocedemos cerca de 35 años. De ahí que la población haya respondido, la ciudadanía, los trabajadores, las trabajadoras, muy bien, teniendo en cuenta además que en muchos casos o están parados o en muchos casos también tienen un contrato precario con el miedo que los piquetes empresariales le realizan a esos trabajadores. A pesar de todo eso, el seguimiento, como digo, ha sido masivo y un ejemplo claro de este seguimiento es que mientras que en el 2002 y 2010, que fueron las últimas huelgas generales que se realizaron en España, la reducción del consumo de energía estuvo en un 18 y un 16%, en esta ocasión, a la misma hora, sobre las 9 de la mañana, en 2012, en la reducción del consumo de energía ronda el 26%. Esos datos son incontestables porque incluso no son nuestros, son de el propio gobierno, que podrá desmentir otras cosas, pero esa no. Justamente, Paco, una de las cuestiones que, por lo menos desde afuera de España, llama la atención o llama la reflexión es que esta huelga tan importante se hace a 100 días de haber asumido este nuevo gobierno con el voto de la mayoría de la población. ¿Cómo la están leyendo políticamente? Además, esta actitud del gobierno de decir que, en palabras del ministro de Economía, no va a cambiar un ápice de esta reforma laboral más allá de la reacción popular que provoque. Pues yo creo que la respuesta unánime de la ciudadanía se debe a que ningún gobierno en el periodo democrático, y llevamos 35 o 36 años, ha actuado con esta arrogancia y con estas mentiras con respecto a su propio programa electoral. El programa electoral del Partido Popular, partido de la derecha española, decía, se beneficiaba de que nunca iba a ir en contra de un despido más fácil, nunca iba a subir los impuestos, etcétera, etcétera. Y en 100 días que lleva ha hecho todo lo contrario y, como comentaba antes, en la mayoría de las cuestiones laborales importantes para este país y para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de España. Paco, hace muy pocos días, el domingo, hubo prácticamente una derrota también para el Partido Popular, para el partido que está en el poder, en Andalucía y también de alguna manera en Asturias. ¿Qué lecturas hacen ustedes de esto? Sí, la lectura nuestra, que está seguida como también por muchos comentaristas, es el hecho de que se le está viendo de alguna manera esas mentiras que comentaba antes desde su victoria el 20 de noviembre. Como digo, ellos intentaban decir que iban a ser casi, en alguna frase de la propia directora general, secretaria general del Partido Popular, decía que era casi las defensores de los obreros en España. Y lo que está viéndose claramente que es completamente los defensores del capital. En España, del 100% de lo que cotizamos al Estado, a través de IRPF y otros impuestos,
los trabajadores en nómina pagamos prácticamente el 90%, mientras que el capital solo paga ese 10%. Toda esa serie de cosas se han incrementado negativamente en el periodo de los 100 días que lleva el Partido Popular. Y yo creo que los votantes de Andalucía y los votantes de Asturias han tenido bastante en cuenta esas mentiras y esos incumplimientos de su propio programa electoral para castigarlos en las urnas. Claro. Estoy convencido, hoy uno de los gritos más repetidos en los piquetes centrales que recorren las calles madrileñas, piquetes de 500, 600 trabajadores, más de 5 o 6 piquetes en el propio centro de Madrid. Uno de los gritos más coreados era: Mariano, Mariano, no llegas al verano. Mariano es Mariano Rajoy. Paco, una pregunta cortita. ¿Ustedes tienen cifras actualizadas de desocupación? Sí, el porcentaje de parados en Madrid está de una población más o menos de cerca de 3 millones de trabajadores, hay 600.000 parados. El porcentaje está por encima del 20% en el conjunto de España, más de 5.200.000 trabajadores, y el propio Mariano Rajoy ha dicho en algunas comparecencias que, como va la situación, sobre todo por su gobierno también, podemos terminar con 6 millones de trabajadores en paro al final del año 2012. Paco Naranjo, vocero de Comisiones Obreras, por último queríamos consultarte desde aquí, desde Buenos Aires, ¿qué perspectivas ven ustedes tras este paro, tras este exitoso paro, por lo menos lo que se evalúa hasta este momento, y la inflexibilidad del gobierno de Rajoy? ¿Cómo puede continuar? Es verdad que todos los gobiernos, ya digo que vamos por la octava de huelga general de la democracia, antes de la huelga, incluso después de la huelga, siempre dicen que ellos no van a cambiar un ápice de sus medidas de recortes, medidas de decretos, medidas de leyes y tal. Pero también es verdad que en esas 8 huelgas generales, también en la mayoría de los casos, a los meses de esa huelga sí se ha retrocedido. En esta ocasión no creemos que vaya a ser una excepción. Y además le puedo asegurar que lo que estamos viendo de esta huelga general, que la gente, una frase más o menos que siempre decimos muchos sindicalistas, no está saliendo quemada de esta huelga. Por lo tanto, creemos que no sería difícil de augurar que a lo mejor en un próximo futuro, si el gobierno no cambia, pueda haber más movilizaciones, incluso otra posible huelga general en este mismo año. Paco Naranjo, de Comisiones Obreras, le agradecemos desde Buenos Aires, desde la televisión pública, este contacto y bueno, y este amplio panorama que nos ofreció sobre la situación política y social que se está dando en España. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Paco Naranjo, de Comisiones Obreras, hablaba Telma con nosotros, bueno, contándonos en caliente qué es lo que está pasando en España. Es una de las dos centrales que llamó a la huelga, ¿no? Las comisiones obreras son vinculadas con el Partido Comunista y la Unión de Generales de Trabajadores con el Partido Socialista Obrero Español. Y en efecto, como decía, fue en apariencia muy exitosa desde la 0 hora que empezó esta octava huelga, la sexta huelga de 24 horas en lo que va de la democracia española. Sí, y la primera contra este gobierno, contra una reforma laboral que, como describía el dirigente obrero español, es muy dura en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a las condiciones de despido que flexibiliza, rebaja el costo del despido para las empresas, prácticamente termina con la estabilidad del empleo público porque establece las normas sobre las cuales quedaría justificado el despido de empleados públicos. Hasta una de las normas que estaba leyendo una de las justificaciones es, por ejemplo, la insuficiencia presupuestaria de un organismo público. Claro, eso sería razón para despedir gente, ¿no? Sí, que una empresa no gane lo suficiente también, por ejemplo. Esto es interesante de lo que vos decís, es la primera en menos de 100 días de gobierno y además cuando acaba de haber unas elecciones que yo preguntaba sobre Andalucía, el domingo hubo elecciones, Rajoy tenía sumas esperanzas de que iba a ganar el Partido Popular y después de ganar, con la hegemonía en España, iba a lanzar un presupuesto, un ajuste brutal. Así que bueno, lo que sucedió el domingo fue que perdió. Ahora vamos a ver si ese ajuste tan brutal que pensaba proponer ahora va a poder ser Rulo y Telma, y ya se ve cuál es la intención de las decisiones que toma Mariano Rajoy, ¿no? Que la crisis española la paguen los trabajadores. Sí,
Y además, Pedro, una forma de resolver el tema que lo están haciendo con un manual del neoliberalismo, es decir, se sale de la crisis abaratando los costos a las empresas. Esto que en realidad prácticamente no funcionó en ningún país del mundo, pese a que se aplicó en muchos, se repite en España, con lo cual lo previsible es que lo que es seguro que tiene un costo social altísimo. Ahora, después que los resultados económicos sea la salida de la crisis, esto es lo que está puesto gravemente en duda. Es decir, si sirve para algo este sacrificio que están imponiendo al pueblo español y en particular a los trabajadores. Exactamente, sobre todo desde Europa, ¿no? Porque también está, digamos, en el caso está la presión europea sobre España. Exactamente, 22,8% el desempleo, y el propio gobierno lo reconocía que este año va a seguir subiendo porque esto pretende que tenga resultados a mediano plazo, quizá para el 2013-2014, cosa que también dudamos, pero por lo pronto un desempleo que va en ascenso.